Bien, vamos a continuar con los ejemplos. Tenemos acá el doble de un número, doble, ¿no? Este término, la palabra doble, nos está mencionando que estamos hablando de dos, ¿no? El doble de un número. Entonces, doble, 2A. Puedo representarlo 2B. Tal vez puede ser 2C, 2N, 2X, 2D, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, 2X, el doble de un número. Puede ser de que esté acá el doble de una cantidad. Entonces, si a mí me asigna el doble de una cantidad, directamente voy a agregarle tal vez el doble de una cantidad, 2n, o puede ser 2c, 2l, 2k, ¿no? Entonces, acá podemos realizar algunos ejemplos más para que cada uno de ustedes pueda comprender. Vuelvo a reiterarles las variables, estas letras que ustedes están observando, y enseguida también vamos a ver en el siguiente tema las variables correspondientes, ¿no? Entonces son variables, solamente que nosotros la vamos a expresar con letras minúsculas. Tenemos el otro ejemplo, el cubo de un número. Cubo, ¿qué quiere decir? El cubo de una cantidad, ya estamos acá representando ya lo que corresponde a potenciación, ¿no? Cubo, cuadrado elevado al cuadrado, cubo elevado al cubo, un exponente, ¿no? Entonces acá tenemos cubo, el exponente de un número, o puede ser de una cantidad, en este caso es de un número, puede ser X, puede ser C, puede ser M, puede ser L, puede ser S, cualquier letra del abecedario. Tenemos acá otro ejemplo, el cubo de un número, se lee de esa manera, el cubo de un número cuando tenemos el lenguaje algebraico A común. Bien, tenemos otro, un número aumentado en 5. ¿Qué quiere decir este término aumentar? Quiere decir sumar, agregar, no aumentar. Un número aumentado en 5. Tengo acá un número n aumentado más 5. Pero puede ser de que esté acá un número disminuido en 5. Si es disminuido esa palabra disminuir, entonces acá puedo agregarle el signo negativo. Vamos con el siguiente ejemplo. La diferencia de dos cantidades. Entonces acá tenemos la diferencia de dos cantidades. Diferencia quiere decir que una variable es positiva y el otro es negativo. Positivo, negativo. La diferencia de dos cantidades. Tenemos el siguiente. El producto de dos fracciones negativas. Producto, ¿recuerdan? Si menciono este término, les dije producto, estamos hablando de la multiplicación. El producto de dos fracciones negativas. Producto, dijimos, multiplicación, ¿no? Cuando está entre paréntesis, pero acá no observo ningún valor, quiere decir que voy a multiplicar. El producto de dos fracciones negativas, acá tengo la primera fracción negativa y la segunda fracción negativa. El triple de una cantidad, acá era el doble de un número, acá el triple de una cantidad. Entonces acá el ejemplo 3A puede ser 3X o podemos asignar también otro ejemplo. Podemos agregar tal vez el triple de una cantidad, a ver, 3N, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden agregar esos ejemplos si no lo tenemos. Entonces acá puedo agregar 3 y es otro ejemplo. Acá puedo agregarle tal vez, como es el triple de una cantidad, 3x. Aquí está 3x. Puedo agregar tal vez 3k. ¿No? Estoy representando el triple de una cantidad. Tenemos acá lo siguiente, la cuarta parte de una cantidad. ¿Cómo lo voy a representar la cuarta parte? La cuarta parte sería un cuarto. De una cantidad puedo agregarle una variable, la cuarta parte de una cantidad. O puedo realizar otro ejemplo, la cuarta parte de una cantidad. El siguiente ejemplo puedo realizar la cuarta parte de una cantidad.
Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Es la cuarta parte de una cantidad. Lo puedo subrayar. En el anterior era el triple de una cantidad. Triple de una cantidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos términos que son importantes para poder expresar el lenguaje álgebra. Vamos con el siguiente. El cuadrado de una cantidad. El cuadrado de una cantidad acá. Primero la vamos a expresar. El cuadrado de una cantidad. Acá está. El cuadrado de una cantidad. Y acá tenemos el término menos. Tengo que agregarle signo negativo. Menos el cuadrado de otra cantidad. El cuadrado de otra cantidad. Puede ser de que acá esté el cuadrado de la misma cantidad. Si es de la misma cantidad, tendría que agregarle la variable x. ¿Está bien? Muy bien, podemos agregar otro. D elevado al cuadrado menos m elevado al cuadrado. Otro de los ejemplos. Bien, tenemos el siguiente, el producto de una cantidad. Cuando estamos mencionando este término, la palabra producto, nos referimos a la multiplicación, ¿no? Entonces acá tengo el producto de una cantidad. 3 por p. Tenemos acá otro ejemplo, 4 por e. Podemos realizar otro ejemplo. El producto de una cantidad. Producto, o lo pueden representar también de esta manera, tal vez. 3, el producto de una cantidad. Se lee también, ¿no? El producto de una cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir producto? Que vamos a tener que multiplicar. Muy bien. El cociente de dos números. Cociente, estamos hablando de la división. Entonces, a sobre x. O puedo expresar tal vez b sobre y. Otro ejemplo puede ser tal vez m sobre n. Y otros ejemplos más que nosotros podemos ir agregando. Entonces tenemos el lenguaje común. Volvemos a repasar. El lenguaje común es en la cual nosotros nos comunicamos, podemos expresar, ¿no? Y el lenguaje algebraico es la representación, ¿no? Ya sea con números como con letras. Bien, vamos a continuar. Tenemos acá, vamos a ir observando en este caso algunos términos. No me lo van a copiar, solamente ustedes tienen que copiar lo que ya se les ha enviado, ¿ya? Esta parte es para poder reforzar algunos términos para identificar las operaciones en el lenguaje algebraico. Por ejemplo, tenemos una adición. Cuando va a mencionar sumar, ¿no? Puede ser de que esté el término sumar o la palabra sumar. Aumentar, si me dice aumentado en 8, tengo que agregarle el signo positivo. Añadir, ¿ya? Añadir quiere decir aumentar. Agregar es aumentar. Tenemos acá otro exceder, más, ¿no? Más la segunda cantidad, más es también parte de la adición. En la sustracción, estos son los términos que puede existir. Puede haber obviamente otros términos, ¿no? Restar, diferencia. Si hablo de restar, me refiero a la sustracción. Si menciono esta palabra diferencia, me refiero a la sustracción. Menos, a la sustracción. Disminuir, reducir, ¿no? A la sustracción. Menos que, menos de, quitar, reducir. ¿No es verdad? Quitar, reducir. Tenemos el siguiente producto. Producto estamos hablando de la multiplicación. Por multiplicar, por tantas veces. Puede ser esos términos, ¿no? Multiplicación puede estar por o multiplicado por tantas veces. El producto de incrementar, por ejemplo, los vocablos doble, triple, cuádruplo, etc. Cociente, hablamos de la división. Algunos términos que tenemos de la división, obviamente no son todas, pero nos va a ayudar, ¿no? La división. Entre, dividido por, razón de, fracción, porción, parte, reparto, la mitad, tercio, cuarto. Entonces, son los términos que en las 4 operaciones ustedes van a tener que utilizar. Muy bien, vamos a continuar.
Y así ustedes tienen esta actividad, la actividad número 12. La primera parte, ¿qué te asigna? Expresa el lenguaje algebraico. ¿No? Quiere decir que nosotros la vamos a representar mediante números y letras. Vamos a realizar un ejemplo, después lo van a realizar ustedes. Entonces tenemos un primer ejemplo, ya lo tienen copiado este cuadrito, solamente es de complementar. ¿Qué me dice? El producto de dos números. Producto, estamos hablando de ¿qué? De la multiplicación. El producto de dos números puede ser tal vez, a ver, 2A por B. El producto de dos números. Vamos con el siguiente. La suma de dos números. La suma de dos números, puedo agregarle tal vez m más n. La suma de dos números. Y de esa manera van a ir complementando, ¿no? Con algunos términos que hemos ido mencionando. Bien, seguimos. Tenemos una segunda parte, en este caso, que ustedes también la tienen. Vamos a continuar. La actividad 12, la segunda parte, expresa el lenguaje común. Acá tengo para poder expresar el lenguaje común. Ya, si teníamos el lenguaje anteriormente, el lenguaje algebraico, hemos transformado al lenguaje común. Ahora bien, tenemos expresión lenguaje común, tenemos el lenguaje algebraico. 1 hasta el número 10, lenguaje algebraico. Lo único que vamos a hacer es observar. Acá, por ejemplo, tengo el triple de una cantidad disminuido en 3. El triple, pues ustedes van a escribir el triple de una cantidad. Ustedes se van a escribir bien. El triple de una cantidad disminuido en 3. ¿Ya está? Vamos con el siguiente. Tenemos el doble de una cantidad aumentado en otra cantidad, ¿no? El doble. Entonces acá agregamos el doble de una cantidad entonces acá el doble de una cantidad aumentado en otra cantidad, no tengo el espacio. Muy bien, el resto ustedes lo van a realizar. Vamos a observar. Acá sería la suma de dos números sobre la diferencia de dos números o de dos cantidades. Acá en el número 5, un número aumentado en 3. El número 6, las 3/5 partes de una cantidad aumentado a un cuarto. El número 7, tenemos acá que representar, ¿no? El triple, ¿no? El triple, porque es 3, el triple producto de la suma de dos cantidades. Acá el número 8. Ustedes se van a ya ustedes lo van a ir realizando. Acá, por ejemplo, tenemos este número 10. Yo sé que se ha comprendido, solamente que un poquito tenemos que escribirlo de manera correcta. Tal vez alguna duda tuviesen. Si hay dudas, vamos a tener que despejarlas la próxima clase. Entonces es de esa manera que ustedes van a tener que complementar la actividad número 12. La actividad número 11 ustedes tienen que presentar hasta acá. Tienen que enviar a Classroom, por favor, todas las actividades que vayan a realizar. Nos vemos la próxima semana. Chao.